Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, semana del 24 de febrero del 2025. Vamos a ver qué soportes y resistencias podemos encontrar en los mercados como Forex, también vamos a analizar Bitcoin, índices, energías como el crudo, nat gas, metales como el oro, traders. Comenzamos. Vamos a comenzar como siempre por el índice del dólar, por el DXY, donde exactamente lo dejamos la semana pasada. Vamos a ver esta posibilidad de pivotes de máximos decrecientes. Luego, por ahora la tendencia sigue siendo claramente descendente. Fracturó nuestro pivote, nuestro área de soporte, este triple soporte, concretamente 1, 2 y 3, y a la fractura nos deja un excelente área de resistencia. Vamos a tomar los niveles de riesgo, nuestros niveles de Fibonacci, esa herramienta de ahí, retrocesos de Fibonacci, y vamos a observar que este interesante área de los 107,60 aproximadamente, 107,30, anterior área de soporte-resistencia, pueden verlo claramente en los históricos, ha tomado una vez ya como resistencia, y la posibilidad de cara a la semana que viene, siempre que se mantenga por debajo de este área, va a seguir siendo descendente, con objetivo al 106,00, que sería el 127,106,00 de cotización, 127,2% de Fibonacci. Este sería el primer objetivo. Segundo objetivo, el 161, y me gustaría volver a hacerles ver que sigue habiendo un hueco justamente aquí abajo. Continuamos con el dólar peso mexicano. Bueno, el dólar peso mexicano que sigue en rango importante, rango desde ya octubre, noviembre del año 2024, posibilidades tanto de soporte, justamente cada vez que ha venido a apoyarse en este área, ha habido un rebote y área de resistencia. Por ahora seguimos sin una tendencia clara y definida en el dólar peso. Si la debilidad del dólar insiste, lo más probable es que el peso, que aquí es la segunda divisa de este par, de este cruce de Forex, fracture el área de soporte, y a la vuelta sí podríamos tener una oportunidad de trading como resistencia, controlando el riesgo, yendo de resistencia al soporte en una espiral de pivotes de máximos decrecientes, mientras que no fracture el área. Por ahora, soporte y rango para el dólar peso. Continuamos con el dólar australiano. Fíjense, lo primero, esta espiral de pivotes de mínimos crecientes, posibilidades ascendentes claramente de este cruce a la fractura del último y potentísimo área de resistencia. Me estoy concretamente refiriendo a este área. Como ven, hay tanto soporte como resistencia. Por aquí también ven soporte, ya lo ha tomado una vez como soporte. Vamos a trazar la herramienta nuevamente de Fibonacci para observar que este área, el área que va precisamente de los 88 al 78, concretamente este área, sería un área de excelente soporte. El precio está por encima y las posibilidades, mientras que el dólar australiano en su cruce dólar americano, que aquí es la segunda divisa, el dólar americano, la debilidad del dólar implicaría este cruce hacia arriba. Mientras que estemos por encima de este área de soporte, excelente oportunidad para controlar el riesgo y tratar de llegar al 127,2%, que es precisamente el soporte y resistencia superior. Fíjense que el precio está por debajo, sería tomado como un área de resistencia y por lo tanto como objetivo. La posibilidad de fractura del área, hay cuidado porque podría quedarse en rango, volvería a tomarse como resistencia. Bueno, tendríamos soporte, resistencia, concretamente el soporte lo tendríamos aquí abajo, y la posibilidad de rango, bueno, pues estaríamos ahí en ese cruce nuevamente. Continuamos con el euro dólar. Está atrapado. Por un lado tenemos pivotes de mínimos crecientes, por otro lado tenemos esta excelente área de resistencia que por ahora no ha sido fracturado. Fíjense, traders, que la idea es la siguiente: si el euro dólar fractura ante la debilidad del dólar, del DXY, del USDX, el área de resistencia superior, a la vuelta podríamos tener un triple excelente área de soporte. Por un lado tendríamos esta área de resistencia convertida en soporte, por otro lado la espiral de pivotes de mínimos crecientes, y por otro lado vamos a trazar los niveles de control de riesgo, y fíjense que tendríamos este excelente área de soporte resistencia anterior, como ven aquí en la horizontal, tanto soporte como resistencia. Luego estas tres líneas implicarían la posibilidad de un control de riesgo que solamente volvería a pensar lógicamente en debilidad del euro. Si fractura la espiral, en ese caso tendría un área triple nuevamente de resistencia y se podría quedar en rango. Repito, lo más interesante, primero que fracture el área de resistencia que tenemos por encima. Si no lo fractura, no habría operación de trading, porque es un área de resistencia y nosotros en una posibilidad de compras tenemos que ir de soporte a resistencia. Sería
fractura, ahí ya sí a la vuelta podríamos tener un excelente triple soporte con objetivo primero al 127,2%. Continuamos con la libra dólar. Bueno, la libra dólar ya saben que el IPC de la zona libra ha salido incluso mejor de lo esperado, 3 sobre 2,8. ¿Qué sucede? Fortaleza por ahora de la libra. Tenemos pivotes de mínimos crecientes respecto del dólar. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo de Fibonacci porque nos ha dejado por ahora un soporte menor en la línea fracturada, concretamente esta línea que era resistencia se ha convertido en soporte, y también el nivel, concretamente este área, fíjense, en los históricos, como aquí tenemos área de tanto soporte como también de resistencia. Luego, cualquier movimiento que hiciera este cruce de Forex al triple área de soporte nuevamente, por un lado la espiral de pivote de mínimos crecientes, por otro lado la horizontal, por otro la resistencia recién fracturada convertida en soporte, fíjense que ha llegado al 127,2% de Fibonacci, ese es uno de nuestros objetivos, y bueno, por lo tanto es área de resistencia. De hecho, fíjense aquí, soporte anterior no es un área correcto para control de riesgo. El área correcto sería que lo fracturase y a la vuelta volver a testearlo como soporte. Bueno, y ahí cada uno con su plan, su modelo de trading, tratar de llegar al 161. Si no, como digo, excelente área de soporte justamente aquí abajo, que estaríamos en un soporte crítico, traders. Eso es el trading, soporte crítico, con la posibilidad de, si estoy equivocado, poder cambiar, porque se situaría por debajo como resistencia y bueno, pues continuar la tendencia descendente. Y si estoy, lógicamente, acertado con el riesgo siempre controlado, tratar de volver a llegar al 127 y al 161, porque por ahora seguimos en esa espiral de pivotes de mínimos crecientes. Continuamos con el kiwi. Bueno, el kiwi acaba de fracturar este interesante área de resistencia. También empezamos a ver pivotes de mínimos crecientes. Vamos a tomar los niveles de control de riesgo y me gustaría que observaran este área, importantísimo área de los históricos. Sobre todo miren los históricos. En los históricos aquí claramente resistencia, fíjense ahí, resistencia, y lo ha tomado una vez como soporte. Continuación del movimiento, eso es lo que deberíamos de esperar. Debilidad del kiwi, es decir, invalidación de este punto de vista que estamos tomando. Bueno, si fractura este área de pivotes de mínimos crecientes y por supuesto se sitúa por debajo de la horizontal, hay cuidado porque teníamos un doble área de resistencia que podría volver nuevamente a testear ese doble suelo. Mientras que esté por encima del área de soporte, con el riesgo controlado, el objetivo sería nuevamente los 58, 0,58, 0,58, 20, ese 127,2% de Fibonacci. Continuamos con el dólar CAD. Bueno, el otro día ya vimos la fractura de nuestro interesante área de soporte, concretamente este área, y hoy nos ha situado otro área, el precio nos ha situado, nos ha dibujado, aquí lo ven, otro nuevo pivote, tenemos un nuevo pivote de mínimos y posibilidad nuevamente de soporte. Vamos a ver, por ahora es un soporte. ¿Qué implica? Bueno, pues implica un pequeño atrapamiento del dólar CAD entre el área de soporte y el de resistencia superior. Lo ideal para trading, bueno, pues nuevamente que fracture el soporte y a la vuelta lo podríamos tomar como resistencia. Vamos a trazar los controles de riesgo, recompensa, los niveles, esta herramienta de aquí nuevamente de retrocesos de Fibonacci, y vamos a observar que concretamente donde el área estuvo bastante como soporte, también ahora es resistencia como la posibilidad de control de riesgo. Si estoy equivocado, fíjense que aquí tendría un área de resistencia superior para situar mis puntos de invalidación, lógicamente, porque por debajo la posibilidad sería de venir a visitar el 127,2%. Si se sitúa por encima, cuidado, porque ahí sería nuevamente soporte y quedaría en rango, y ese es el motivo por el cual debo de situar un punto de invalidación por encima de ese nivel concreto. Dólar franco. Bueno, ante la debilidad del dólar, fíjense que aquí el dólar americano es la primera divisa. Ante la debilidad del dólar, cuidado traders, porque este área es un área por ahora de soporte, tendríamos área de resistencia. Lo ideal es que si el dólar sigue débil y el DXY sigue descendiendo, lógicamente el franco, que es aquí la segunda divisa, se podría apreciar respecto del dólar. De hecho, ya empezamos a ver pivotes de máximos decrecientes. La fractura de este área de soporte implicaría una excelente área de resistencia, y lo tendría una importante resistencia con un objetivo claro de un soporte resistencia inferior. Concretamente podríamos estar hablando como objetivo este área donde
donde ya vemos que fue tanto resistencia como soporte. Luego la posibilidad de fractura de este último soporte implicaría doble área de resistencia, continuación de la tendencia al área de soporte. ¿Dónde podríamos estar equivocado en este cruce de Forex? Bueno, si se vuelve a situar por encima de este área de pivote de máximos decrecientes, lógicamente ahí podría ser soporte y continuación venir a testear este doble techo concreto que tenemos aquí, que ya nos hizo el dólar franco. Continuamos con el dólar yen. Bueno, el dólar yen sigue en esa espiral de pivotes de máximos decrecientes. Ya vimos el otro día la primera posibilidad de control de riesgo, la fractura de ese pivote de mínimos. Nos ha realizado otro pivote de mínimos también que está fracturado, justamente fracturó en el día de ayer. Vamos a ver por qué. Nos deja un excelente área de resistencia. Me gustaría que vieran esta línea de soporte, resistencia en los históricos, que es lo fundamental. Siempre debemos de dirigirnos a los históricos con la idea de ver si el área que yo estoy estudiando realmente es significativa o no para el gráfico, ¿de acuerdo? En los históricos, si nosotros ya vemos que hubo acción del precio en torno a este área, bueno, pues lo más probable es que debemos de confiar. Somos traders tendenciales, que la tendencia continúa, controlando el riesgo por si estamos equivocados. Recuerden, negocio de probabilidades, eso es importantísimo. Si estoy equivocado, debo de salir con una invalidación, y si estoy acertado, dejar el precio correr a mi objetivo. En este caso, mi objetivo sería el 127,2% de Fibonacci, y estaríamos hablando del área de los 149, 148, 80, y el siguiente objetivo, bueno, pues lo tendríamos en el 161, que sería anterior, tanto resistencia como también vemos aquí soporte. Pero vayamos por partes, siempre lo digo, vayamos por partes y por pasos, es decir, primer objetivo son el 127. Y si estoy equivocado, pues lógicamente si se sitúa el dólar yen por encima de este área de pivotes de máximos decrecientes, ahí podríamos tener un doble área de soporte y quedarse o bien en rango o venir a visitar ese área. Luego ya saben dónde podría estar la invalidación de esta perspectiva de trading. Bueno, vamos a continuar con Bitcoin. Bitcoin, donde lo dejamos justamente la semana pasada, y me gustaría que vieran el área de soporte y resistencia. Bueno, pues teníamos ese área de soporte y resistencia intermedio, y observen que sigue Bitcoin, ha estado de hecho parcialmente por debajo. Ya veíamos el otro día, justamente cuando empezamos con Bitcoin, que el área de soporte diario importante, de hecho lo lleva manteniendo, aquí lo ven desde noviembre del 2024, y ya comentábamos que nuestro plan de trading no podría nunca tener un objetivo por debajo de ese área y por supuesto por encima del área de resistencia, porque no tendría sentido yo tratar de, si desde por ejemplo noviembre desde el 2024 Bitcoin prácticamente no ha cotizado por debajo de este soporte, pues no tendría ningún sentido que yo tuviera un objetivo por debajo, ¿de acuerdo? Simplemente o bien por encima del área de resistencia, porque tenemos el mismo problema. Estamos hablando de trading. Bueno, primera posibilidad para Bitcoin, volvemos con los pivotes de mínimos crecientes, se vuelve a situar por el área, vuelvo a H4, el área de soporte resistencia intermedio, ahora sería un soporte, y la fractura de este área de resistencia implicaría un excelente área de soporte en la línea soporte también, concretamente fíjense dónde coincidente con los 97,400 aproximadamente, este área de anterior tanto soporte como resistencia. La fractura implicaría doble o incluso triple, porque tenemos también la línea de pivote de mínimos crecientes con un primer objetivo al 127 y un segundo objetivo 161, que estarían enmarcados dentro del área de resistencia superior que tenemos de diario. A eso me estaba refiriendo. Luego estoy tratando de controlar el riesgo con una recompensa potencialmente alcanzable. Luego se puede dar o no, pero no le estoy pidiendo a un instrumento que fracture algo que no ha querido hacer en los últimos 4 meses. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por ahora Bitcoin, por encima de este área, seguiríamos siendo alcistas. Continuamos con el cobre. Bueno, el cobre definitivamente aquí un ejemplo de que no hay que correr detrás del precio. Veíamos la fractura de nuestro área de resistencia, que ha convertido en soporte. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo desde esa línea. Bueno, ha fracturado nuevamente. Cuidado, porque al fracturar el cobre, el 127,2% de Fibonacci, es un anterior área de soporte, podría venir al área de soporte que tenemos sobre la línea. Este área de soporte desplegado junto con el área de soporte resistencia
resistencia anterior. Bueno, aquí vemos el soporte de resistencia intermedio que venimos dibujando en todos nuestros repasos técnicos rápidos. Bueno, excelente área mientras que permanezca por debajo. De hecho, fíjense que yo podría trazar una espiral de pivotes de mínimos crecientes que coincidiría prácticamente ahí. Luego, excelente área sería para tratar de continuar la tendencia en el cobre. Y lógicamente, si estoy equivocado, excelente área para darme la vuelta como posibilidad de resistencia y continuar hacia abajo. Luego, efectivamente, el área de control de riesgo para el cobre, excelente para mí. Y mi punto de vista sería concretamente ese de ahí. Continuamos con el mercado de acciones americano. Bueno, viene a testear o a probar el área de resistencia superior. Cuidado porque ha llegado a los 6.144, 6.150. Ese era uno de nuestros objetivos, si lo recuerdan, y vienen con nosotros repasando los repasos técnicos rápidos. Tenemos pivotes de mínimos crecientes, pero vamos a ver por qué el precio se ha quedado ahí, en ese área, y el área de soporte interesante sería un poquito más abajo. Fíjense que tendríamos la horizontal, concretamente aquí, en este área, distintos áreas de resistencia. Aquí lo ven claramente, de hecho si cambiar H4 lo íbamos a ver mucho mejor, también posibilidades de soporte, mientras que permanezca por encima de esta directriz ascendente que hemos dibujado, potencialmente es ascendente, con objetivo los 6.200 puntos. Si viene a fracturar este área, cuidado porque ahí tendríamos un doble área de resistencia y probablemente se quedaría en rango con la posible visita de un área de soporte inferior. Quedaría en rango como área de soporte y área de resistencia. Continuamos con el US 2000, el Russell, que no termina de fracturar nuestro área de resistencia, sigue en este rango amplio donde ya sabemos que tenemos un área de soporte en esta zona, un área de resistencia en la zona justo de aquí arriba que habíamos dibujado, y bueno, pues no ha conseguido realmente el Russell fracturar el área de resistencia. Si fractura el área de resistencia para continuar con la tendencia del SP500, bueno, pues ahí tendríamos ese área de soporte con continuación a los máximos. Si no, pues lo más probable es que el Russell vuelva al área de soporte desde el cual podría, bueno, volver a trazar un movimiento ascendente o, bueno, pues o fracturar incluso ese área, ¿de acuerdo? Fíjense que si se fractura este área, bueno, pues ahí podríamos tener un área de resistencia. Luego, el área excelente de control de riesgo para el Russell por ahora sería, si fractura el área de resistencia, como soporte aquí arriba, y si no lo fractura, bueno, pues tendríamos una excelente área nuevamente justo por debajo para el Russell. El Nasdaq Trader es interesante porque ha venido a visitar el soporte resistencia anterior fracturado. Ahí lo vemos, seguimos con esa espiral de pivotes de mínimos crecientes, y mientras que permanezca por encima, las posibilidades del Nasdaq para mí siguen siendo alcistas. Fíjense que voy a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote y vamos a observar que el 127,2 todavía no ha sido alcanzado. Es decir, todavía tenemos movimiento del Nasdaq a máximos y posibilidad, como probabilidad, siempre como probabilidad, controlando el riesgo en el área. Fíjense, si estamos equivocados y el Nasdaq se situase por debajo del área, cuidado porque sería un área de resistencia y lo más probable es que quedara en rango. Si realmente viene al 127 y vemos que lo fractura, cuidado, interesante, nueva oportunidad. No estemos tratando de ir en contra de la tendencia, ¿de acuerdo? En ese caso lo que tenemos que intentar es ir de soporte a resistencia, y a la vuelta tendríamos un excelente soporte con objetivo 161,8%. Por ahora el Nasdaq sigue siendo alcista por encima de este área. Si lo fractura, bueno, pues probablemente ahí se quedase en rango. Recuerden que tenemos el área de soporte inferior, donde ya vemos que fue tanto resistencia como soporte en el Nasdaq justamente aquí abajo. IBEX 35, bueno, sigue esa espiral de pivotes de mínimos crecientes que comentábamos el otro día. Estaríamos en una zona que no es positiva para el control de riesgo. Ha tomado, bueno, pues una explosión de precios. Nosotros estaríamos pensando en volver al área de soporte, si es que este soporte de resistencia intermedio, que sería el área excelente para controlar el riesgo en el IBEX 35. Aquí, por ejemplo, si ven, si acaso estaríamos en un área de resistencia, la posibilidad sería soporte, doble soporte y continuación de la tendencia. Si estoy equivocado, lógicamente tendríamos a la vuelta doble resistencia para rehacerme y tratar nuevamente de controlar el riesgo en el IBEX 35. Continuamos con el HK50. Y el HK50 Traders, después de nuestra fractura del soporte resistencia intermedio, lo que yo decía, no se opongan a la tendencia, que no es buena idea
área en riesgo recompensa. Fíjense a la fractura de nuestro área de resistencia, cómo ha llegado a los máximos. Ya comentábamos de esta posibilidad, incluso teníamos aquí un hueco, la posible visita que se cerró, lógicamente, la posible visita a este de aquí arriba también se ha cerrado, ahora estamos por encima del 188. Fíjense, no corramos detrás del precio, que no es buena idea en riesgo recompensa. Vuelta nuevamente al apoyo del 127, excelente control de riesgo, y ahora estaríamos hablando del siguiente nivel de Fibonacci, porque bueno, ha llegado a máximos, el HK50 está en máximos, posibilidad de pivoter de mínimos crecientes, y donde desde mi punto de vista estaría el excelente área de soporte, nuevamente lo tendríamos en torno a esos 127, mientras que permanezca por encima de esta directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes. Luego, excelente área de control de riesgo para tratar de continuar la tendencia. Si a lo largo de la semana vemos que viene, no corremos detrás del precio, estamos en área de objetivo, área de resultados, área de beneficios. Aquí lo que tenemos que hacer es recoger beneficios, no entrar. Tenemos que ir en una tendencia alcista o de compras o ascendente de soporte a resistencia. Cuando el precio está en resistencia, ahí es el tiempo del objetivo. Continuamos con el oro, trader. Bueno, el oro sigue alcista, sigue por encima de esta parte alta del canal. Hoy parece que lo quiere estar ahí fracturando. Recuerden que tenemos un área de soporte importante en este oro, sobre el $2.880 por onza o así. Tenemos por un lado la directriz ascendente de pivoter de mínimos creciente en la parte baja del canal, y seguiríamos viendo este importantísimo área de soporte. Si el oro viene a visitar este área de soporte, interesante movimiento del oro que podríamos programar nuevamente y proyectar con nuestro modelo de trading, como ven aquí, de soporte a resistencia, nuevamente de soporte a resistencia. Pues efectivamente nosotros somos traders tendenciales, nuevamente de soporte al área de resistencia. Bueno, el crudo, traders, el crudo sigue por debajo de la área de resistencia. Ya vimos el otro día que había fracturado nuestro área de este pivote de mínimos, habíamos dejado trazado los niveles FIBO y habíamos marcado este área de soporte y también de resistencia. Aquí va en soporte, todavía es un área de resistencia, mientras que el crudo permanezca por debajo del área. Nuestras posiciones son cortos en crudo, objetivo 127,2%. Seguimos con la espiral de pivotes de máximos decrecientes, y en todo caso vemos que el crudo se sitúa por encima de este área, ahí tendríamos un excelente soporte con posibilidad de visitar ese área de resistencia superior. Luego, esas dos posibilidades en el crudo, y por ahora seguiríamos cortos en el crudo, en ventas en una zona por debajo del área de resistencia. Solamente a la fractura de ese área podríamos lógicamente cambiar, o deberíamos de cambiar, el punto de vista sobre el crudo. Continuamos por último con NatGas. Bueno, el gas natural nuevamente, fíjense que no vino a fracturar nuestro área de soporte. Bueno, pues y lo que comentábamos, lo más probable es que continuará la tendencia al triple techo y vuelta al triple techo, efectivamente. Bueno, pues no ha podido ser el control de riesgo en NatGas a la fractura, se ha ido nuevamente, fíjense que incluso abrió con un hueco descendente. Bueno, definitivamente el cruce, no ha habido una oportunidad clara de control de riesgo en el cruce, y por ahora lo que vemos es que sigue siendo alcista. Seguimos viendo pivote de mínimos crecientes, excelente área de soporte, concretamente en este área para NatGas, importante área de resistencia, justamente, cuidado que el precio está por debajo, no es una buena posibilidad de control de riesgo, estamos en una zona de compra, pivote de mínimos crecientes, área de resistencia, este sería un área de objetivo. Luego la posibilidad de NatGas pasaría porque nuevamente viniera al área de soporte, y ahí sí que tendríamos una excelente oportunidad de control de riesgo. O bien, si estoy equivocado como posibilidad de resistencia por debajo, o si estoy acertado, bueno, pues nuevamente a la posibilidad de llegar desde soporte en pivotes de mínimos crecientes al área de resistencia. Bueno, traders, que ya me despido, que muchísimas gracias a todos los amigos que me dejan sus comentarios, que le dan un like, un abrazo muy fuerte, y que pasen todos un excelente fin de semana. Adiós.